Hola y bienvenidos al Seminario de Interpretación Bíblica. Soy Larissa Prois y tengo el privilegio de acompañarles en este camino de descubrimiento en la interpretación de la Palabra de Dios. Conmigo está el Dr. Frank Hazel del Instituto de Investigación Bíblica BRI, quien nos presentará nuestro próximo tema. Hola, Dr. Hazel, ¿qué vamos a aprender hoy? Hoy echaremos un vistazo a la historia, nuestra propia historia, la historia adventista. Examinaremos a los llamados pioneros adventistas y a Elena G. White y su comprensión de los principios bíblicos de la interpretación bíblica. ¿Cómo han empezado los pioneros? ¿Cómo han empezado esas personas que han iniciado nuestro movimiento, esta iglesia que se ha convertido en una iglesia mundial? ¿Cómo han tratado la Biblia y cómo la han interpretado? ¿Qué principios utilizaron y qué podemos aprender de ellos? Como bien sabemos, si no conocemos la historia, se ha dicho que estamos condenados a repetir los mismos errores. Y si no conocemos nuestra propia historia, nos sorprenderá la cantidad de cosas que repetiremos solo porque no somos conscientes de lo que ocurrió entonces. ¿Y quién compartirá este contenido con nosotros? El Dr. Dennis Kaiser es profesor asistente de Historia de la Iglesia en el Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día de la Universidad de Andrews. Tiene su doctorado en esa área y ha escrito su disertación sobre la comprensión de la inspiración de la Biblia en los primeros pioneros cristianos y Elena G. White. Enseña en el seminario y es quizá uno de los eruditos adventistas más jóvenes y mejor informados en el área de la historia adventista y de Elena G. White. También es el coeditor del Manual Oxford del Adventismo del Séptimo Día. Y es uno de los subeditores de la sección de Historia de la Teología y la Ética de la Enciclopedia de los Adventistas del Séptimo Día. Así que aporta una rica experiencia y conocimiento. Y con él aprenderemos algunos detalles nuevos y fascinantes que fortalecerán nuestra fe y nos ayudarán a entender mejor nuestros propios orígenes y nuestra propia historia sobre esta cuestión en particular. Estamos de vuelta y conmigo ahora está el Dr. Dennis Kaiser para presentar algunas ideas sobre una encuesta que ha realizado sobre las presuposiciones, percepciones y métodos de interpretación bíblica de los adventistas del séptimo día. Entonces, Dr. Kaiser, ¿a qué enseñanza de la inspiración divina se adhirieron los adventistas del séptimo día en los primeros 45 años de su existencia? En 1883, en la secesión de la Asociación General, finalmente votaron que era posible la mejora de la gramática de los testimonios para la Iglesia de Elena de White, porque generalmente creemos que los pensamientos son inspirados y solo en algunos casos son inspirados las palabras. Eso se refiere, por supuesto, a Elena de White. Los adventistas en general creen que la inspiración de los escritores de la Biblia y de Elena de White fue la misma. Por lo tanto, en cierto modo, eso también podría usarse allí. Pero el entonces presidente de la Asociación General sintió que era necesario exponer la doctrina de la inspiración, la enseñanza de la inspiración, porque era la doctrina de la Iglesia, para explicarla más y ponerla sobre una base bíblica. Y así trató de hacerlo. Destacó que el Espíritu Santo obra de diferentes maneras, pero con el fin de demostrarlo e ilustrarlo, eligió una teoría de la inspiración ya existente y también apoyada por Elena de White y sus escritos, y era una teoría de grado de inspiración. Usaba los términos grados, maneras y formas indistintamente. Pero en los dos últimos artículos de los 10 que escribió en 1844, dijo que hay algunas cosas en la Biblia que no son inspiradas. Y también habló de grados de inspiración.
Si el Espíritu Santo extiende esta influencia en un grado diferente, al final, dijo Butler, todo es confiable y digno de confianza, y así sucesivamente. Pero en cierto modo es difícil para nosotros decir lo mucho o lo poco que el Espíritu Santo está involucrado. Es especulativo. La otra cuestión es decir que algunas cosas no son inspiradas y que no significa que tenemos que elegir lo que es inspirado y lo que no lo es. En este punto todo el mundo parece estar bien, en teoría, pero una vez que llega 1888 a la sesión de la Asociación General en Minneapolis, donde Elena de White criticó a Butler, este aspecto de su teoría volvió a surgir y él dijo, creo que algunas de las cosas que Elena de White escribió sobre mí no son inspiradas. Y la respuesta de Elena de White fue que los artículos de Butler sobre la inspiración no eran inspirados por Dios. Así que hay una puya aquí. Pero su crítica contra esta teoría estaba enfocada en los aspectos especulativos, en torno a lo mucho o a lo poco que es inspirado, y la afirmación de que tenemos que juzgar de alguna manera entre lo que es inspirado y lo que no lo es. Así que ella criticó eso, lo cual llevó a la desaparición de la teoría de los grados de inspiración. En el mismo año 1888, en el prefacio del Gran Conflicto, ella expuso sobre la inspiración, cómo inspiró el Espíritu Santo a los escritores del libro, señalando que cuando ellos escribieron, cuando pusieron en palabras lo que se les había mostrado y lo que había sido impreso en sus mentes, su educación, sus propias habilidades de lenguaje y las experiencias influyeron en su forma de describirlo y expresarse. Hay otro aspecto que entra aquí, el de las otras personas que encuentran problemática la teoría de Butler de los grados de inspiración y apoyan entonces la teoría más confiable de la inspiración, que es la teoría de la inspiración verbal. Hicieron eso particularmente durante el tiempo de que Elena de White no estaba en Norteamérica, sino en Australia. Y eran personas como A.T. Jones o W. W. Prescott o John Harvey Kellogg, quienes dijeron que el Espíritu Santo dio las palabras o se aseguró de que las mismas fueran las que él quería. Por supuesto, esto es muy confiable porque podemos decir que el Espíritu Santo es responsable. No se permiten ni preguntas, ni dudas, ni nada así como se trata de leer la Biblia. Todo es de alguna manera divino. Por lo tanto, dentro del adventismo hay diferentes perspectivas. La perspectiva de Elena de White es que los pensamientos fueron dados, las cosas fueron mostradas, la memoria fue refrescada. A veces el Espíritu Santo sugería palabras, a menudo no lo hacía, pero que el Espíritu Santo opera de diferentes maneras, de múltiples formas. Es multifacético. Al final, lo que se espera de nosotros como resultado cuando leemos la Biblia como un producto divino humano encarnado en ese sentido es que confiemos. Y creo que a menudo la gente dice, pero si es algo humano, entonces no sé si realmente puedo confiar. Por lo tanto, sienten que en la teoría que dice que todo es completamente divino, no hay lugar para las dudas y que eso es más confiable. Y es interesante que Elena de White no promovió esa teoría generalmente centrada en la palabra, sino una que es multifacética, pero que requiere confianza. Vieron los pioneros adventistas la necesidad de que los ministros conocieran las lenguas bíblicas. Hemos de ser conscientes de que al principio solo habían unos pocos ministros adventistas y que el campo estaba maduro. Así que al principio, hasta principios de los años 70, no había realmente ninguna formación de pastores. No había nadie evangelizando allí. Así que los que podían llegar a algunas personas parecían haber sido llamados por Dios. Ese es el tipo de enfoque inicial que había. Tal vez habían algunas mentorías a través de un ministro adventista mayor, pero eso no era habitual. No había realmente ninguna expectativa de que la gente tuviera una formación formal ni en idiomas. O sea, incluso cuando teníamos la Universidad de Battle Creek, que comenzó en 1874, no era una formación ministerial, no había formación teológica. La gente iba porque Elena de White hablaba de la educación, pero no sabía realmente cómo poner en práctica esos principios educativos. Así que solo copiaban a los colegios generales en Estados Unidos que tenían una formación clásica. La formación clásica significaba recibir clases de griego y latín. Significaba leer los pasajes de los escritores griegos y romanos durante 11 o 12 trimestres o semestres durante 5 años. Elena de White criticó eso y dijo, para algunas profesiones puede ser útil conocer las lenguas antiguas. Para la mayoría
No lo es. Hay que tener en cuenta que no era una formación ministerial. Habían hombres y mujeres que estaban en estos estudios que luego pueden haberse convertido en enfermeros, en impresores, puede que volvieran a la agricultura, puede que se convirtieran en misioneros, pero no era una formación ministerial. Tomaban ese curso, leían a todos esos escritores, aprendían sobre los vicios y las fiestas de los griegos y los romanos, y no había ningún curso requerido sobre religión. Y la cuestión es que pasaban todo ese tiempo con las cosas malas con el fin de aprender griego y latín y ni siquiera había un curso obligatorio de religión. Eso es malo. Elena de White lo criticó, pero no dijo que fuera bueno para algunos profesionales aprender los idiomas bíblicos. Pero la cuestión es cómo. Y así, aunque como iglesia no tuvimos realmente una formación ministerial adecuada hasta la década de 1930, hubo algunos pastores adventistas que aprendieron por cuenta propia hebreo y griego. Algunos ministros adventistas u obreros de la iglesia como Uriah Smith, John N. Andrews, W. W. Prescott aprendieron latín y griego cuando fueron a la escuela, lo que sería hoy la escuela secundaria. Cuando fueron a la academia aprendieron esos idiomas. Andrews pudo haber aprendido algo de francés, pero quería saber más. Profundizó en algunos idiomas y así aprendió hebreo por cuenta propia. Tenía en su biblioteca varios libros y Biblias en diferentes idiomas, diferentes diccionarios, gramáticas de diferentes idiomas para poder estudiar la Biblia más en profundidad. Y tenemos pruebas de que en las publicaciones los escritores adventistas argumentaban basándose en el griego y el hebreo. Andrews, cuando estuvo en Europa, fue a Prusia y tuvo una discusión con un pastor luterano. Tuvo bastante éxito en argumentar su punto de vista al centrarse en el Nuevo Testamento y las palabras griegas que utilizó allí. Así que, en ese sentido, aunque no teníamos una formación ministerial formal, donde enseñábamos a la gente hebreo y griego, y en ese sentido no se requería del ministerio adventista, había un aprecio por la gente que podía hacer uso de esas cosas, ya sea que las aprendieran por cuenta propia, como Uriah Smith y Andrews, y siguieran usándolas, o que los adventistas cuando escribían artículos o libros utilizaran realmente recursos en los que otros escritores protestantes conservadores habían hecho uso de la crítica textual, los pasajes y manuscritos hebreos o griegos. Y así hicimos uso de eso, lo citamos y apreciamos los resultados de esos estudios, aunque nosotros mismos no hicimos una crítica adicional de ellos. Así que no lo veían necesariamente como algo requerido, no lo enseñábamos como pastores, pero por otro lado apreciábamos que la gente lo supiera y algunas personas lo aprendieran por cuenta propia. ¿Qué relevancia tiene para los pastores y los miembros de la iglesia de hoy el estudio de las primeras presuposiciones, percepciones y métodos de interpretación bíblica de los adventistas? Creo que puede ser relevante para varios propósitos, dependiendo de la percepción que tengamos de los primeros adventistas. Si pensamos que solo eran ignorantes y no tenían ni idea, al adentrarnos en la historia adventista nos damos cuenta de que en realidad no es así, porque lo que hicieron puede haber sido más profundo y de carácter más técnico incluso que lo que hacemos hoy. Así que en ese sentido creo que puede ser útil para darse cuenta de que tal vez no podemos simplemente dejarlo de lado. La otra cuestión es que a veces pensamos que los primeros pioneros adventistas fueron guiados por Dios. Por lo tanto, todo lo que creían debía haber sido correcto. Ahora bien, hay ciertas suposiciones que venían con eso, lo que significa que si alguien es guiado por Dios es como si la persona estuviera más o menos controlada y así todo lo que la persona creía debe haber sido correcto. Si tengo una visión simplificada de la historia adventista que puede funcionar, si profundizo me doy cuenta de que en realidad ellos mismos tenían a veces discusiones, tenían acuerdos generales, a veces discutían. ¿Y por qué? Porque querían llegar a un mejor entendimiento, pero no necesariamente estaban en acuerdo en cada interpretación de ciertos pasajes. Estaban de acuerdo en lo principal, pero no en cada pasaje, en cómo interpretarlo. La otra cuestión es que deseaban aumentar su entendimiento. Por eso continuaron estudiando y vemos eso en varios temas, los primeros 50, 60 años de la historia adventista temprana, desde los 40 hasta poco después del cambio del siglo, crecieron en la comprensión de ciertos temas.
crecieron en la comprensión de los pasajes. Si digo que quiero volver a los pioneros, como historiador me preguntaría en qué tiempo, porque ellos continuaron estudiando, siguieron creciendo. La otra cuestión es qué pionero, porque aquí también hay diferencias. Así que en ese sentido, una comprensión más profunda de la historia adventista y de cómo abordaron la Biblia, de cómo la interpretaron, me dice que no puedo simplemente decir que uso a los pioneros como la última norma de cómo se debe entender la Biblia. Por otro lado, si comprendo de manera adecuada cómo utilizaban los pioneros la Biblia, puedo darme cuenta de que las lenguas bíblicas tenían un cierto significado. Puede que no se exigiera a los pastores conocerlas, pero no pensaba que fueran insignificantes. La otra cuestión es que cuando se trata de la crítica textual, miramos los diferentes manuscritos, cuál es el probablemente más fiable o original, y así sucesivamente. No pensaban que no tuviera importancia. Incluso hoy tenemos personas en la iglesia que se convierten en especialistas en eso. No dudan de la inspiración de los escritores de la Biblia, pero dicen que tenemos diferentes manuscritos, así que en cierto modo comparémoslos y estudiémoslos y veamos cuál es más fiable. Incluso eso es algo que hicieron los pioneros. Ahora bien, mucha gente diría, volvamos a los pioneros. Ellos no pensarían en hacer eso. Y por supuesto, la otra cosa es que si digo volvamos a los pioneros, lo que ellos escribieron, sus perspectivas, es la última norma, entonces vamos completamente en contra del énfasis de los pioneros mismos en cuanto a la última norma de la teología. Para ellos era la Biblia. De hecho, cuando tenían discusiones teológicas a finales de la década de 1880 sobre la ley de Gálatas, existía la tentación de decir que no se debe enseñar nada que no hayamos enseñado en el pasado. Y Elena de White dijo que eso era un error. ¿Por qué? Porque inhibe al estudio de la Biblia. Significa ir en contra de la verdad presente. Significa que no podemos estudiar nada más. No podemos descubrir nada más, así que está mal. Ahora bien, algunas personas al mismo tiempo, Butler, por ejemplo, dijo sobre una carta que Elena de White había escrito hace 3 décadas sobre un tema. Quiero saber lo que escribió. ¿Puede darme la carta? Porque me ayudaría a refutar a E.G. Waggoner. Y Elena de White no pudo encontrar la carta. Ella dijo, creo que esto fue una providencia de Dios porque Él no quería que resolvamos las discusiones teológicas a través de mis escritos, sino a través del estudio de la Biblia. Ese es un aspecto que no hemos tocado hasta ahora, y es que los primeros pioneros adventistas hasta los años 80 creían realmente que para ellos la Biblia era la última forma de fe y doctrina. También creían que Elena de White fue divinamente inspirada y valoraban sus escritos, tal vez más que nosotros hoy, pero creían en un canon cerrado. No añadían a Elena de White a la Biblia y no leían la Biblia a través de sus escritos. De hecho, consideraban que los escritos de Elena de White habían sido dados a través o para función diferente en las lecturas de la Biblia. Y sí, Elena de White comentó las escrituras, ella enriqueció nuestra comprensión de la teología, pero no quiso ser la base de una nueva teología y no quiso ser la última norma sobre la interpretación de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay una profundidad de significado en la Biblia. Ella puede haber comentado ciertos aspectos, pero no ha agotado el significado del texto. Por lo tanto, decir que ella es la última norma también significa que ya no se puede descubrir nada nuevo. Y creo, en ese sentido, lo que veo allí a través del estudio de la historia adventista y de los escritos de Elena de White es que estas personas estaban fascinadas por la Biblia, por las escrituras. Creían en la inspiración de Elena de White, pero su inspiración y la de sus escritos no se convirtieron en un atajo para el estudio de la Biblia. En ese sentido, creo que es posible apreciar sus comentarios espirituales sobre las escrituras y al mismo tiempo estar fascinado con el estudio de la Biblia y descubrir cosas nuevas, descubrir nuevos aspectos. Así que creo que en ese sentido el estudio de la historia adventista puede inculcar en nosotros una apreciación y el anhelo de estudiar más la Biblia, creciendo en nuestra comprensión de la Biblia y estando fascinados por ella. Y finalmente, ¿podría hablarnos un poco acerca del papel que los primeros adventistas del séptimo día atribuían o no a Elena G. White en materia de interpretación bíblica? Cuando miramos a los primeros adventistas del séptimo día hasta mediados o finales de los años 80 y miramos la Review and Herald, Signs of the Times, los libros, no hay nadie que utilice a Elena de White para decir que este es el significado del texto. Así que esto no fue un rechazo a Elena de White, sino su compromiso con la Biblia como su única regla de fe y práctica. La Biblia es el fundamento de la teología y Elena de White lo apoyaba.
Por supuesto, cuando llegamos a finales de la década de 1880, la cuestión es que algunas personas quieren utilizarla para resolver conflictos y así inicialmente buscó esa carta que mencioné anteriormente que Butler la estaba pidiendo y finalmente ella dijo, creo que Dios quiere enseñarnos algo, que debemos resolver los desacuerdos con el estudio de la Biblia. Ahora bien, Elena de White se fue a Australia en 1891 y en 1893 A.T. Jones predicó varios sermones en la sesión de la Asociación General y también enfatizó especialmente la claridad de las escrituras como escritos declarativos e inspirados. Y agregó otro aspecto que no mencioné anteriormente. Él dijo, no debemos aclarar, explicar ni interpretar la Biblia, pues no hay necesidad de hacerlo, porque todo lo que es inspirado es absolutamente claro. Pero debido a que nuestras mentes están tan entorpecidas para entender la Biblia, Cristo ha dado la aclaración, no porque sea necesaria, sino porque nosotros la necesitamos de alguna manera. Y por eso dice lo que ha hecho, porque Jesús, el autor de las Escrituras, lo ha hecho a través del testimonio de Jesús, que es el Espíritu de Profecía, que son los escritos de Elena de White. Así que el uso correcto de los testimonios no es leerlos por sí mismos, porque sí, sino leer la Biblia a través de ellos. Y así Elena de White se convierte en la intérprete final e infalible de las Escrituras. Y es a lo largo de este tiempo, a finales de la década de 1890, comienza en 1883, cuando llegamos a finales de la década, en 1896, por ejemplo, que las primeras personas comienzan a usar Elena de White, por ejemplo, en las lecciones de la escuela sabática. Y eso es lo que dice el texto bíblico. Eso es lo que dice Elena de White y así sucesivamente. Y así es como la gente de la iglesia adventista empieza a utilizar los textos de Elena de White por escrito. Es posible que lo hayan hecho antes, como cuando hablaban de ellos, pero no lo sabemos. Solo sabemos lo que ha llegado por escrito. Pero luego descubrimos que la gente empieza a utilizar cada vez más a Elena de White para interpretar la Biblia. Y los primeros pioneros adventistas no hicieron eso. Así que la pregunta es, ¿estamos ante una disyuntiva? Elena de White comentó las escrituras, tenemos comentarios sobre la Biblia, interpretó la Biblia, pero ella no debería ser la última norma. Ella no debería tener la última palabra. ¿Cómo se puede armonizar eso? Creo que se puede armonizar al darse cuenta de que estudiar la Biblia es lo primero. Después de hacerlo y de profundizar en ella, leo sus escritos y veo que en realidad ella confirmó lo que yo encontré. ¿No es alentador? Pero después ella puede destacar otro aspecto que yo no he encontrado. Y me digo, ¿está realmente esto en el texto? Y he tenido esas experiencias en las que un año más tarde, después de estudiar el pasaje una y otra vez a lo largo del año, finalmente me digo, veo algo del texto que no había visto antes. De hecho, eso es lo que ella dijo. Todas las otras cosas que había dicho, no las dijo ella, sino el texto. Y al final dije, en realidad sí, es un par de frases que ella destacó a ese aspecto que yo no veía, pero ahora lo veo. Pero ella no abordó otros aspectos que en realidad están también en el texto. Así que no agotó el significado del pasaje. Creo que en ese sentido, si decimos que lo que ella dijo es el significado final, agota entonces el significado del texto y en ese caso no es necesario hacer un estudio bíblico. Pero creo que lo que ella quería hacer es que apreciáramos sus comentarios sobre las escrituras, enriquecen nuestra comprensión, pero que no son las últimas palabras, es decir, que ya no pueden decir nada más. Ella no agotó el significado del pasaje, pero en cierto modo, incluso hasta hoy, seguimos teniendo los diferentes enfoques que acabo de describir en la iglesia. Ahora bien, algunas personas dirían, simplemente hacemos a un lado a Elena de White, no queremos usarla porque creemos solo en la Biblia. Eso significaría que Dios no puede hablar más. Creo que eso también es problemático, pero creo que para encontrar una solución o para resolver esta disyuntiva, hay que estudiar la Biblia en profundidad y también estudiar sus escritos. Prestar atención a la forma en la que ella trata el texto. ¿Es realmente exegético o es teológico? Puede que no sea lo mismo. Para dar un ejemplo, Elena de White habla de Juan 5:39 que dice que Jesús habla con los escribas y fariseos y él dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Elena de White habla de este pasaje y la mayoría de las veces dijo, estudiad la Biblia, escudriñad las escrituras. Ella utilizó la frase como una especie de mandamiento.
como una orden de estudiar la Biblia. ¿Se trata realmente de eso en el texto? No, exegéticamente dice que es una reprimenda. Estudiáis la Biblia y os parece que tenéis la vida en ella, pero la Biblia habla de mí y encontráis vida en mí, pero no queréis venir a mí. Ese es el significado exegético. Pero Elena de White en algunos lugares también habla del significado exegético del texto. Así que decir que ella dice ese es el significado o que se usa aquí de esta manera no significa que ella en un lugar diferente no puede usar el texto de manera diferente. Así que teológicamente hablando, decir estudiar la Biblia es correcto. Debemos estudiar la Biblia y darnos cuenta de lo que la Biblia habla acerca de Jesús. Encontramos la vida a través de él. Teológicamente es correcto, pero exegéticamente hay una diferencia. Así que tenemos que prestar atención a cómo utilizó Elena de White la Biblia y capítulos específicos. Simplemente porque ella habló del texto, eso no es necesariamente el significado exegético. Tal vez sea tipológico o parenético. Ella utilizó el lenguaje sin interpretar el pasaje, o puede ser teológico o tal vez exegético. Gracias, Dr. Kaiser, y gracias también por estar con nosotros. Hasta la próxima. Para una comprensión más profunda de este tema, visite adventistbiblicalresearch.org y compre el libro Biblical Hermeneutics and Adventist Approach.